Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo y amigos que nos acompañan en esta ocasión. Queremos saludarles en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta ocasión, en la que vamos a considerar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que en estos días muchas personas en diferentes partes del mundo se reúnen para poder celebrar estas fechas de mucho gozo, mucha alegría, gloria a Dios, muchos regalos. Y en esta ocasión quisiera que meditáramos un poco sobre lo que aconteció aquellos días cuando nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero primeramente, antes de que comencemos, voy a invitarles a que levemos una corta oración para que Dios nos dirija en esta meditación, en este pensamiento, que sea Él el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos haga realizar la verdadera razón por qué celebramos el día del nacimiento de Jesús. Le voy a pedir que, si gusta, puede cerrar sus ojos, ¿verdad? Y acompañarme en esta pequeña oración. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das, mi Dios, de poder meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque, Señor, a través de tu palabra podemos, Señor, conocer los acontecimientos que sucedieron, Señor, alrededor de esta fecha, Padre. Señor, si no hubiera sido por ese acontecimiento que Jesús vino al mundo, Señor, no se celebraría en ninguna parte la Navidad, pero gracias, Señor, porque cada año nos recuerda, Señor, que tú, Señor, tuviste misericordia, compasión y amor por la humanidad perdida. Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a buscar, a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, habla, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Abrir sus Biblias al libro de Lucas, el capítulo 2, en donde vemos la narración de Lucas en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la Escritura: aconteció que en aquellos días que fue promulgado un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero hablar un poquito sobre esta ocasión, cuando fue a José y María, ¿verdad?, a ser empadronados a la ciudad de Belén. En esta ocasión, ¿verdad?, iban ellos, y antes de eso, Dios se le había aparecido a María y le había dicho que ella iba a tener un hijo. Entonces nos dice la Escritura, quiero leer en el libro de Primera de Lucas, en el libro de Evangelio San Lucas, el primer capítulo, en donde nos habla de la narración de cómo sucedió esto, de cuando Jesús, ¿verdad?, fue engendrado en la Virgen María. Nos dice la palabra de Dios: y estando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, y la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Versículo 38 del capítulo 1 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos aquí en esta porción de la Escritura de que Dios había hecho dos milagros. Primeramente había dado, ¿verdad?, la bendición a Elizabeth, la tía de María, de tener un baby, una criatura. Elizabeth ya era de edad avanzada. Elizabeth no podía tener hijos tampoco porque era estéril. Pero Dios se glorifica en las cosas imposibles, porque nada hay imposible para Dios. De esta tía de María, Elizabeth, iba a nacer Juan el Bautista, el que iba a venir delante de Jesucristo a preparar su camino. Pero después, 6 meses después, el ángel se le aparece a María y le dice que va a tener un baby, una criatura. Y María se queda sorprendida porque dice, ¿cómo es eso? Yo no conozco varón. Dice, el ángel le dice, Dios te cubrirá delante, ¿verdad?, de su presencia, ¿verdad? Y dice, y él, gloria a Dios, dice, será grande delante de su pueblo. Gracias sean al Señor porque Dios siempre obra a tiempo. María dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. En el capítulo 2 del libro de Lucas, dice la Escritura que fueron a Belén a ser empadronados. ¿Verdad? Porque era un censo que se había promulgado, que cada persona tenía que ir a la ciudad de donde había nacido, ¿verdad? Y levantar ¿verdad?, un censo de donde habían nacido. Era un mandato de Augusto César. Pero cuando llegaron a Belén, María y José, ya María ¿verdad?, ya casi lista para dar a luz, no encontraron un lugar en donde pudieran pasar la noche. Y pasaron, ¿verdad?, de lado a lado, de lugar en lugar, y no encontraron un lugar en donde diera a luz a su niño, al niño Jesús. Y no tuvieron más remedio que encontrar un lugar en donde era un establo, en donde había animalitos, ¿verdad?, vaquitas, borreguitos y quizás otros animales más. Y ese fue el único lugar en donde pudo nacer el Señor Jesús, en donde María pudo dar a luz a su hijo. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Qué cosa tan triste que esta mujer escogida de Dios no encontró un lugar, no encontraron ella, ¿verdad?, ni su familia, un lugar en donde ella pudiera dar a luz a su hijo.
Ahora yo me pregunto, ¿cuál fue el propósito por qué envió, verdad, Dios a su Hijo Jesús a nacer al mundo? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, Dios mismo. En el libro de Isaías leemos que nos dice, porque hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando Isaías, ¿verdad?, acerca del nacimiento del Señor Jesús. Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y esas son las características, ¿verdad?, que trajeron, ¿verdad?, cuando Jesús vino a este mundo. Ahora, la pregunta que tenemos en esta mañana, en esta ocasión es, ¿por qué tuvo que enviar Dios a su Hijo Jesús a este mundo? ¿Qué necesidad había? ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál era el propósito? En estos días tenemos una idea muy distorsionada verdaderamente de lo que significa el nacimiento de Jesucristo. Y muchas personas en estos días lo celebran en fiestas, tomando alcohol, emborrachándose. Otras quizás, ¿verdad?, no tan exageradamente, pero lo celebran quizás con su familia, teniendo una gran cena, todos contentos, alegres, escuchando música navideña. Gloria a Dios por todo eso. Qué bueno, porque podemos ver que, ¿verdad?, a lo menos de alguna manera están celebrando el nacimiento de Jesús. Pero en realidad, ¿verdad?, esa no fue la razón de que tuviéramos, ¿verdad?, una mesa llena de comida, de que tuviéramos música, de que estuviera la familia junta. No, ese no fue el propósito original del nacimiento de Jesús. Y muchas personas, ¿verdad?, no tienen ese conocimiento del propósito de Dios por qué mandó a Jesús a nacer al mundo. Y lo celebran de una forma, ¿verdad?, diferente a lo que Dios tuvo en mente cuando envió a su Hijo Jesús a nacer al mundo. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito. Ese era, ¿verdad?, la razón por qué Dios había enviado a su Hijo Jesús a nacer aquí en este mundo, en esta tierra. Porque vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Bueno, ¿verdad?, hay muchas cosas que se pierden, pero todas se pueden reemplazar. Tú quizás, ¿verdad?, puedas perder ¿verdad?, tu trabajo, puedes encontrar otro trabajo, puedes perder algo, ¿verdad?, una pertenencia personal, pero la razón por qué Dios envió a su Hijo es porque algo más precioso se había perdido, algo que no podía, ¿verdad?, valorarse en términos humanos, y esa era la alma del pecador. La alma de aquella persona que se había apartado del plan y del propósito de Dios. Pero Dios, en su misericordia, Él envió a su Hijo Jesucristo a nacer en este mundo para que tú y yo fuéramos salvos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas personas están ahora en este mundo perdidas, vagando en tinieblas. No tienen conocimiento del propósito de Dios porque envió a su Hijo Jesucristo. Para lo que, ¿verdad?, Dios envió a su Hijo para buscar. Para buscar, ¿qué quiere decir para buscar? Que estábamos perdidos. Andábamos vagando sin Dios y sin esperanza. Mira, querido amigo, en esta ocasión que me escuchas,
¿verdad? Jesús vino para buscarte. Jesús vino para salvarte de la condenación eterna, salvarte del lugar en donde tú, ¿verdad?, no deseas estar y pasar toda la eternidad. Él vino para buscarte. Él te está buscando aún todavía. Gloria a Dios por los que ya, ¿verdad?, fueron encontrados por Jesús. Los que ya le entregaron su vida, su corazón. Los que ya se arrepintieron de sus pecados. Los que ya ha encontrado. Pero quizás tu amigo, amiga, en esta ocasión, ¿verdad?, tú no hayas todavía, ¿verdad?, tenido un encuentro personal con Jesús. Él vino a buscarte. Él vino a salvarte porque Él sabe la condición en la que tú estás, que estás perdido en tus delitos y tus pecados. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos, no hay una persona, ¿verdad?, que haya venido a este mundo que no haya pecado, excepto, ¿verdad?, los niños chiquititos que no saben entre el bien y el mal. Pero si la persona conoce la diferencia entre el bien y el mal, el pecado ya vino a su vida, por cuanto, ¿verdad?, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay mucha gente vagando en este mundo, ¿verdad?, tratando de encontrar la razón de su existencia, tratando de buscar, ¿verdad?, el propósito del por qué están aquí. Y andan vagando y andan buscando, ¿verdad?, en diferentes lugares, en los bailes, en las cantinas, ¿verdad?, en la prostitución, en las drogas, ¿verdad? Y andan vagando en diferentes lugares porque no tienen a Cristo, la luz del mundo. No tienen a Cristo Jesús en su vida. Por eso están perdidos. Dice la Escritura que Él vino a buscar, Él vino a buscarte, querido amigo, querida amiga. Y Él vino a salvarte de tus pecados, salvarte de la condenación eterna, salvarte, ¿verdad?, de esa condenación que la ley trae. Dice la Escritura, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, una separación completa y total de la presencia de Dios. Él vino a buscarte, Él vino a salvarte, Él vino a perdonar tus pecados. Y este es el verdadero, ¿verdad?, significado de por qué Dios envió a su Hijo Jesús a venir aquí al mundo a pagar por nuestros pecados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el único que puede salvar tu alma. El único que puede llevarte en una buena relación con nuestro Padre Celestial. Porque la paga del pecado ha separado a la humanidad, te ha separado a ti. Pero Él vino a buscarte y vino a salvarte porque estabas perdido. En Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hablando del nacimiento de Jesús. Hacía, ¿verdad?, 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías, ¿verdad?, pudo recibir este mensaje de parte de Dios, que un día, ¿verdad?, una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dios fuerte. Dios mismo se encarnó, Dios mismo bajó aquí a la tierra en la forma de una criaturita inocente para venir y buscarte, para venir y perdonarte, para venir y establecer una nueva y limpia relación, ¿verdad?, con Dios. Dios ha enviado a su Hijo, Dios mismo bajó
aquí a la tierra. Pero la cosa, ¿verdad? La cosa tan triste es de que muchas personas no quieren, a pesar de que saben, a pesar de que entienden el plan de Dios, que Dios envió a su Hijo Jesús a nacer en un pesebre de una virgen, porque Él envió a su Hijo Jesús para salvar, para buscar lo que se había perdido. Pero qué triste que la gente no quiere entender. Prefiere vivir una vida, ¿verdad? Allá, como dice uno de los cantantes, la vida loca. Una vida sin rumbo. Una vida sin propósito. Una vida fuera del plan de Dios. Y en el libro de San Juan, el capítulo 1, el versículo 11 al 14, nos dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuánta gente no sabe de que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vino ¿verdad?, en forma humana y tomó nuestros pecados y los pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él pagó nuestra deuda que teníamos, ¿verdad? Y no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Pero aunque saben muchas personas, ¿verdad?, esto, lo saben, pero no han recibido ese mensaje. No han aceptado el plan de Dios. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Tú ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador de tu alma? El Señor de tu vida. ¿Tú ya te encontró Jesús cuando andabas perdido, sin Dios y sin esperanza? Algunas personas no han querido recibir. No es que no sepan, es que no quieren abrirle su corazón al Señor. En el versículo 12, San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, hay que recibir a Jesús. Mas a todos los que le recibieron, y no solamente recibir, hay que creer también. ¿Verdad? Creer en una forma que cambie la vida de la persona. Creer con un corazón agradecido. Aceptar el plan de Dios para tu vida. Él vino a buscarte. Él vino a salvarte. Él vino a perdonar tus pecados. Este es el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué envió Dios a su Hijo Jesús? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que te está hablando, no soy yo. No es ¿verdad? No es el pastor, no es el predicador, es Dios. Cuando tú oyes la palabra, cuando la verdad está siendo expuesta a tu vida, está haciendo el Espíritu de Dios contacto con tu espíritu, entonces ahí es donde tú tienes que rendirte a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo, porque Él vino a buscarte, Él vino a salvarte, porque tú estabas perdido, estás perdido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es Dios mismo que te está hablando a través de muchos mensajes, a través de muchos predicadores. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo fue hecho carne. Jesucristo, el verbo, la palabra, Dios mismo vino a este mundo para salvarte, para buscarte, para perdonarte. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: por lo cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, ¿verdad? Dios mismo se encarnó aquí en la tierra, tomó un cuerpo como el tuyo y el mío. Pero eso no fue una razón para que Él, ¿verdad?, fuera una persona vanagloriosa. No, al contrario, fue una persona humilde que se humilló hasta lo sumo. Versículo 7, Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó, dejó su gloria,
Dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma de baby, tomó forma de una persona humana, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate nada más. Mira el amor de Dios que tiene para ti, que tiene para mí. Dando verdad, a lo mejor dice en el libro de San Juan, el capítulo 1, el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo y toda la humanidad estaba perdida, sin Dios y sin esperanza, porque la Escritura nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia, en su amor, envió a su Hijo Jesús a nacer aquí en este mundo, en un cuerpo como el mío, en un cuerpo como el tuyo, para que pagara en su cuerpo el precio de nuestros pecados, el justo por los injustos. Él vino a buscarte, Él vino a salvarte, porque tú estabas perdido. Dice la Escritura en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la razón, el propósito, por qué Dios envió a su Hijo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, nos dice la palabra de Dios. El que en Él cree, ábrele tu corazón, acéptalo como tu Señor y tu Salvador personal, el dueño y Señor de tu vida. Pues querido amigo, sigo verdad con este consejo de la palabra de Dios, de que Jesús vino al mundo en forma de una criaturita. Dios en su misericordia, mirando nuestra necesidad, que estábamos perdidos, andábamos vagando en lugares, verdad, que desagradables a Dios. Él en su misericordia, porque miró nuestra necesidad de volver a restablecer esa comunión con Él, envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya le recibiste? ¿Ya le pediste perdón por tus pecados? ¿Ya le recibiste como el Señor de tu vida, el dueño de tu alma? ¿Ya te perdonó tus pecados? Ese es el propósito de Dios, porque envió a su Hijo Jesús a nacer de una virgen aquí en el mundo. Lo envió para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias al Señor por su misericordia. Yo te pido en esta ocasión que le abras tu corazón, que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que has andado, verdad, en tus propios caminos, sin interesarte la voluntad de Dios, pero Él en su misericordia vino a buscarte, vino a salvarte, porque Él sabía que tú estabas perdido, como muchos de nosotros estábamos perdidos, pero ahora Él nos ha encontrado. Ábrele tu corazón. Voy a elevar una oración para que, verdad, tú me acompañes y puedas pedirle perdón a Dios y le puedas abrir tu corazón. Amado Dios, en estos momentos, Padre, Señor, hemos, expuesto tu palabra a toda aquella persona, Señor, que nos está escuchando, nos está mirando. Padre, te ruego, mi Dios, de que, Señor, esta persona pueda abrir su corazón hacia ti, Señor. Pueda mirar, Señor, el verdadero, Señor, propósito
Señor, la realidad de por qué, Señor, enviaste tú a tu Hijo Jesús, Señor, aquí a la tierra, en una forma de una inocente criaturita, para tomar nuestro lugar, Señor, para pagar por nuestros pecados. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, porque estábamos perdidos. Pero, Señor, tu palabra nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Padre, gracias por haber enviado a Jesús al mundo a buscar a los pecadores. Señor, yo entre uno de ellos, Padre. Señor, te pido por mis amigos que me escuchan, me miran, Señor, Señor, ellos puedan entregar su vida a ti y puedan encontrar el verdadero propósito de por qué, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús aquí a la tierra, para perdonar sus pecados. Amén. Gracias, querido amigo, gracias, querida persona que nos estás escuchando. Dios te bendiga, Dios te cuide, y qué bueno, ¿verdad?, que estamos una vez más celebrando este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Pero, ¿verdad?, no se te olvide que no fueron, ¿verdad?, parrandas, no fueron fiestas, no fueron, ¿verdad?, tiempos en la que hay mucha comida, mucha música en las casas. No, el verdadero propósito por qué Dios envió a su Hijo Jesús es para buscar y salvar lo que se había perdido. Lo cual, ¿verdad?, quizás seas tú, si no le has entregado tu corazón al Señor, si no le has pedido perdón. Él vino a buscarte y a salvarte porque quizás estés perdido. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este mensaje. Bendícelo, grábalo en el corazón de las personas. Amén, Señor. Amén.